Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 7 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, nos dice allá en el libro de Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, ustedes y yo sentimos dulce como la miel. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13 dice: la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirse, que todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, recibamos la palabra de Dios con humildad, desechando toda malicia de nuestra vida. Y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, para que así no nos engañemos a nosotros mismos. Y así seamos dichosos, seamos felices y bienaventurados al poner por obra la palabra de Dios. Nos dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 y versículo 25. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se levantó un legistra y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y lo montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo:
Cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres quién de estos tres te parece que fue prójimo del hombre, que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí juntos conmigo, meditando la santa palabra de Dios, el santo evangelio del día. Hoy estábamos meditando San Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Nos dice la palabra de Dios. Se levantó un legistra y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este legistra se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¡Qué respuesta más hermosa del Señor! Escuchen cómo dice el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Muchos de ustedes y de mí queremos conocer al Señor, queremos amarlo, queremos tener una relación más cercana con Él. Pero ahora importante, nadie puede amar lo que no conoce. Si ustedes y yo no conocemos al Señor, no podemos amarle. Podemos decirle con nuestros labios que le amamos todo lo que quiera, pero que lo conozcamos, está muy lejos. Decir con los labios al hecho de conocerle a Él está lejos. Cuando le decimos, Señor, yo te amo, y yo les preguntaría a esas personas que dicen, Señor, yo te amo, ¿lees la palabra de Dios? Me pueden decir, de vez en cuando me nace. La palabra de Dios hay que leerla todos los días. De ella hemos de alimentarnos siempre, porque la palabra de Dios, en Juan 17 dice, nos santifica, nos ayuda a que nosotros, guiados a la luz de la palabra del Señor, vayamos abandonando y aborreciendo el pecado y vayamos alcanzando una vida de santidad. La palabra de Dios nos ayuda a que ustedes y yo demos frutos que dure, frutos, que demos frutos en abundancia. Dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, que cuando nos dejamos guiar de la palabra de Dios, ustedes y yo damos mucho fruto, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios ilumina la inteligencia de los humildes, nos dice Salmo 119, versículo 130. Por eso es importante que siempre nos alimentemos de la palabra del Señor, para que podamos dar mucho fruto, para que podamos de esa manera conocer al Señor. Ustedes y yo siempre queremos tener más fe. San Pablo nos dice y nos da la clave cómo nuestra fe puede crecer. Romanos 10:17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Pero si a ustedes y a mí no nos gusta, hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Les gusta escuchar hasta esas músicas satánicas con lenguaje satánico. Pero en cuanto a la palabra de Dios, les parece aburrido, les parece mal. Y cuando otro lo hace, no lo escuchan. Y se dicen que son cristianos. Yo amo a Dios. Si a ti no te gusta la Sagrada Escritura, tú no amas a nadie. Nadie puede amar lo que no conoce. Y para conocer a Jesucristo, decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si a ti no te gusta leer la Sagrada Escritura, no te gusta escuchar el Evangelio del día,
y eres de las personas que se pasa con libros de filosofía y tanta cosa, dejando la palabra de Dios a un lado, no conoces a Dios en su plenitud. Jesús es claro. ¿Qué lees? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees? Y si Dios te preguntara hoy a ti y a mí, ¿qué lees? Al ustedes y yo decir al Señor, Señor, te amo. Él nos diría, ¿qué lees? Y se cumple lo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque con nuestros labios estamos, yo amo al Señor, el Señor es mi Dios, aleluya, gloria al Señor. Pero con nuestro corazón, con nuestras obras, estamos lejos de Él. Y para la muestra un botón, hay muchos que no le gusta leer la Sagrada Escritura. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice el Señor, yo prefiero el conocimiento de Dios antes que holocaustos y sacrificios. Cuán importante es conocer al Señor. Romanos 15:3 nos dice que las Escrituras nos dan la esperanza, nos dan consuelo. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice que la Sagrada Escritura nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios para corregir, para arguir, para refutar y para educar. Segunda de Pedro 2:2 nos dice que la palabra de Dios es como esa leche espiritual que ustedes y yo necesitamos. Segunda de Pedro en la primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 2 nos dice que la palabra de Dios es la leche espiritual que ustedes y yo necesitamos. Y en la segunda carta de San Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice que la palabra de Dios es como esa antorcha que brilla en un mundo lleno de una densa oscuridad. Si ven, por eso es la palabra de Dios la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no vamos a caminar en tinieblas y siempre vamos a saber a dónde vamos y en quién tenemos puesta nuestra fe y nuestra meta, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Qué importante es, mis amados hermanos, alimentarnos de la palabra del Señor y conocerle cada día más, esforzarnos por no solamente leer la palabra de Dios, sino por cumplirla y por amar al Señor. Y le dice, ¿qué está escrito? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Recuerdan? Son 10 mandamientos. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Si amamos al Señor con toda nuestra alma, ustedes y yo debemos de aborrecer todo lo que es pecado, la mentira, el odio, la avaricia, el engaño. Todo eso es pecado y debemos de aburrir eso para poder amar al Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces nos dice que tenemos que amar al Señor ¿con qué? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. De modo que en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón, deben de estar, como dicen allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, el que hable palabra de Dios. Debe de estar pensamientos de Dios, palabras de Dios, sentimientos hacia Dios en nuestro corazón. Eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo vayamos desarrollando esa cercanía, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña allá en Mateo capítulo 5 del versículo 43 al 48, que cuando ustedes y yo amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestros seres queridos, incluso a nuestros enemigos. Cuando ustedes y yo odiamos a nuestros enemigos, 1 Juan 3:15 dice que el que odia es un asesino y el odiar es lo opuesto a amar.
Pero el Señor hoy nos muestra que es amor infinito, nos enseña a amar y nos invita a amarnos, amarnos los unos a los otros como Él nos amó, como dice allá en San Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Y cuando ustedes y yo le amamos al Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ustedes y yo no deseamos mal al prójimo, no esperamos a ver en qué cae para ahí, enterrarle vivo, crucificarle vivo. Nosotros no somos nadie, nosotros no somos un juez. Solamente Dios es el juez. Él dará a cada quien según sus obras. Así nos dice allá en Romanos 2:6. Dios dará a cada quien según sus obras. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, esforcémonos siempre por vivir una vida santa, por alcanzar la santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso siempre oremos por nosotros mismos, oremos por incluso por nuestros enemigos, nos dice la palabra de Dios. Incluso por ellos tenemos que orar. Incluso por ellos tenemos que pedir. Imagínense que ustedes y yo digamos, Señor, te amo, y en nuestro corazón estemos deseando mal para alguien, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el viaje, en la iglesia, donde quiera que estemos. Imagínense que nosotros digamos, Señor, te amo, y estemos siempre levantando falso testimonio contra los hermanos. O que digamos, Señor, te amo, y estemos siempre diciendo mentiras. ¿Se dan cuenta cómo no somos coherentes? Decimos una cosa y hacemos otra. Cuando nosotros le pedimos algo bueno al Señor y hacemos algo malo, eso es tentar al Señor, y eso no es correcto. No debemos nunca tentar al Señor, pedirle algo bueno y nosotros hacer algo malo. Entonces el Señor le dice, ¿qué lees en ella? Él le contestó, amarás a tu Dios con toda tu con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que siempre amar, no odiar. Allá en Eclesiastes, vamos a ver, en el libro de Eclesiástico o Siracides, vamos a ver el capítulo 28 un momento. A ver. Eclesiástico capítulo 28. Pueden buscar conmigo. Eclesiástico o Siracides. Bien. Miren, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Eclesiástico capítulo 28, del versículo 1 en adelante. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Cuando ustedes y yo guardamos venganza en nuestro corazón, estamos maquineando o planeando vengarnos de nuestro prójimo. Eso no es correcto, y eso no estamos amando al Señor sobre todas las cosas. Más bien estamos tentando al Señor, diciendo que amamos al Señor y actuando de manera contraria al amor de Dios. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? La misericordia. Tenemos que compadecernos de nuestros semejantes, que muchas de las veces están sufrientes, están dolientes, y nosotros no tenemos muchas de las veces simpatía con ellos, y decimos, ya les han de ayudar, que les ayude el gobierno, que les ayude. Dice allá en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16,
Si ves a alguien que está hambriento, que está desnudo y le dices, váyanse, aliméntense, abríguense y no le das lo necesario, ¿dónde está tu fe? La fe sin obras es una fe muerta. Entonces es muy importante la misericordia con los demás, ser misericordiosos con nuestros hermanos. Recuerdan lo que dice allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lo que uno siembra, eso uno cosecha. Por eso es importante que ustedes y yo busquemos siempre ayudar a los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que tiene misericordia de los demás, ese alcanzará misericordia. Pero el que no tiene misericordia de los demás, ese no alcanzará misericordia. Bien, vamos por el versículo 4. Eclesiástico o Siracides capítulo 28 del versículo 4 en adelante. Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. A ver, otra vez el versículo 6. Eclesiástico capítulo 28, versículo 6. Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Qué hermoso nos enseña el Señor en su palabra, a que le amemos al Señor, a que dejemos ya de odiar a los demás. No podemos nosotros decir, yo amo al Señor, pero odio a don Pepito, odio a don Panchito. Eso no es correcto. Primera Juan 3:15 dice que el que odia está en un estado de muerte, es un asesino. Entonces, en nuestro corazón no debe de haber el odio, no debe de haber el rencor, el deseo de vengarse de los demás, sino amar incluso a quienes nos han hecho daño. Entonces el Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy le pone esta parábola del buen samaritano. Y un hombre iba a Jericó, cayó en manos de salteadores, lo pegaron, lo dejaron casi muerto. Primero pasó un sacerdote y se fue de largo. Luego pasó un levita, un ayudante del sacerdote, y se fue de largo. Cuán importante es ustedes y yo hacer el bien en el estado que seamos, si somos solteros, casados, o hemos entregado la vida al Señor. Cuán importante es ustedes y yo ver por los más necesitados. Gálatas capítulo 6, versículo de 9 al 10 dice que tenemos que hacer siempre el bien, especialmente a nuestros hermanos. Tenemos que buscar siempre hacer el bien. Nunca podemos dejarlos ahí que otros les ayuden. Nosotros tenemos que ayudar. Nosotros debemos de ayudar y con alegría. Allá en Hechos capítulo 20, versículo 35 dice la palabra de Dios que hay más alegría en dar que en recibir. Pero a veces nosotros somos al revés. Nos gusta que nos den de todo, pero cuando nos toca dar a nosotros, ahí sí ya cambia la cosa. Ahí sí ya hasta la forma del rostro cambia cuando a uno le toca dar, cuando a uno le toca aportar, ahí saca puros pretextos. Miren cómo dice Eclesiástico capítulo
Eclesiástico capítulo 4, versículo 30. Versículo 31, perdón. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar. ¿A cuántos hay por ahí que le gusta que le den, que le ayuden, pero cuando toca a ellos colaborar, ahí sí no tengo, o que colaboren otros? ¡Qué belleza!, ¿verdad? ¡Qué belleza! A lo mismo como el sacerdote y el levita que pasaron de largo, tal vez porque se sentían tan importantes y según ellos tenían, entre comillas, cosas más importantes que hacer. Se les olvida, como a ustedes y a mí, se nos olvida que Dios está en los más necesitados, en los sufrientes, en los hambrientos, y por aquellas obras que nosotros hagamos con ellos, por eso el Señor nos va a juzgar en el día del juicio. Recuerdan Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, va a separar a los buenos a su derecha, el rey va a separar a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Y les va a decir a los buenos: venga, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, anduve forastero, me recibieron en su casa. Y van a decir: ¿cuándo hemos hecho eso, Señor? Y el Señor le va a decir: lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo vivamos prudentemente, como dice Efesios 5:15. Que valoremos el tiempo presente y busquemos cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Y hoy la voluntad de Dios nos enseña, número 1, que tenemos que leer las Escrituras para conocerle más al Señor. Número 2, que tenemos que amarle al Señor que tenemos que amar al Señor como quien nos negamos incluso a nosotros mismos y le amamos al Señor por encima de todas las cosas. Jesús dijo en Marcos 8:34, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces tenemos que amarlo al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, y también a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es los más necesitados. A veces hay necesitados en nuestra propia casa, pero qué lindo como ayudamos a los de afuera, a los de otros países, más a los de nuestra casa, nuestro primer prójimo. Ahí le dejamos esperando con sus necesidades, las cuales muchos podemos ayudar, pero muchos escogemos no hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La palabra de Dios en Eclesiástico capítulo 4, versículo del 1 en adelante dice: Hijo, no prives al pobre del sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. ¿Cuántos hay que se creen tan importantes que cuando ellos piden un favor, todo el mundo tiene que estar ahí listo para ayudarles? Pero cuando a ellos les toca hacer un favor, ahí sí hay que rogarles una vez y otra vez, por poco hasta implorarles para que ayuden. ¡Qué malo es eso! Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no prives al pobre de su sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. No te ensañes con el corazón desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo. Entonces tenemos que buscar ayudar siempre. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espada al pobre. No rechace la súplica del atribulado, ni vuelvas la espada al pobre. Hay que buscar siempre ayudar. Si se tiene mucho, con mucho. Si se tiene poco, poco. Y no importa si nada se tiene, decía ya San Pablo en 2 Corintios capítulo 8 del versículo 10 en adelante. En el libro de Tobías, en el capítulo 4 del versículo 8 al 10, también hay en el libro de Tobías capítulo 12 del versículo 8 al 10, nos dice que tenemos que ayudar siempre, que cuando ustedes y yo ayudamos, damos limón a los necesitados, le ayudamos que tengan que comer, que vestir. Esa ayuda
nos ayuda a que el Señor nos perdone nuestros pecados, que nuestra vida sea más larga. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que siempre buscar hacer el bien a todos. Y cuando podemos ayudar, tenemos que ser como este buen samaritano. Él dice que vino el samaritano, lo montó en su cabalgadura o en su mula, lo llevó hasta un lugar donde pueda curarlo, pueda descansar, y le dio 2 denarios al dueño de la posada y le dijo, cuídale, y cuando yo vuelva, si tú has gastado más, yo aquí estaré para pagarte todo lo que hayas gastado. Bendito sea Dios. Y nos enseña a nosotros a ser misericordiosos. Mateo 5:7. Dichosos los misericordiosos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos, como ya hace un momento mencionamos, que nos gusta que nos ayuden y nos hagan favores, pero no nos gusta hacerlo con los demás? Ahí nos hacemos los sordos y los mudos. Escuchen como dice Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tus manos está hacérselo. Otra vez, no niegues un favor a quien lo necesita, si en tus manos está hacérselo. ¿Por qué negarnos? ¿Por qué hacernos de rogar? Si para Dios todos somos iguales. Si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te daré. Ayuda en ese momento. En el más necesitado, allí está nuestro Señor Jesucristo. En cada uno de los hambrientos, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los forasteros, en cada uno de ellos está ahí el Señor. Hoy la parábola del buen samaritano nos enseña que tenemos que ser misericordiosos. Y le dice al Señor para terminar el Evangelio en el versículo 37, Lucas 10:37, ahora ve tú y haz lo mismo. Esa es la tarea que el Señor te da a ti y a mí, de velar por los más necesitados. Dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la bienaventurada siempre Virgen María os bendiga e interceda por cada uno de ustedes, de mí, de nosotros y de vosotros y del mundo entero. Que con su amor maternal presente cada una de nuestras necesidades a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que nos dé a cada quien, como dice allá en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que nos dé a cada quien según su santa voluntad. Porque todo lo que Jesús lo hace, todo lo que el Señor lo hace bien. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle también compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Y gracias por estar en la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.